Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniel Núñez, soy abogado egresado de esta facultad, así que para mí es un honor poder brindar ese taller en esta casa de estudios a la que me une un afecto muy especial. Quisiera agradecer especialmente a las personas que hicieron posible este taller y que están haciendo todo esto desde el centro de graduados, Silvina, Samantha, Oscar, y especialmente todos ustedes que están del otro lado. Vamos a esperar unos minutos para que se sigan sumando. Bueno, le voy comentando mientras, algunos de ustedes ya lo saben, pero les quería comentar que vamos a desactivar el taller. Yo voy a dar una charla de unos minutos en el cual va a estar desactivado el comentario para evitar la sobrecarga, y después vamos a ir directamente a contestar las preguntas de ustedes. Volvería a activar los comentarios y voy contestando. Cualquier cosa, queda alguna duda, ustedes me contactan directamente a través de mis redes, las voy a volver a repetir al final, o me llaman directamente a través, digamos, del centro de graduados. Seguimos esperando que se están sumando. 200, ya somos 270. Bueno. Bueno, perfecto. Bueno, somos bastante. Ya llegamos a 300. El taller, bueno, la estructura del taller va a ser, voy a hablar directamente, hacer un breve resumen de la legislación, y después vamos a abocarnos directamente al tema que nos ocupa. Pero como ya somos 315 personas, voy a ir desactivando los comentarios, así arrancamos. Perfecto. Bueno, les comentaba, voy a hacer un breve repaso de la legislación. Esta es bastante profusa, todos los días están saliendo decretos, resoluciones acordadas, así que bueno, yo me hice un pequeño machetito para no olvidarme de ninguna, y vamos a hablar después del resumen de legislación, vamos a hablar de la entrevista con el cliente, a enunciar los distintos tipos de demandas o reclamos o la forma que se podría llegar a reclamar algún derecho. Haremos un breve resumen de lo que es las cuestiones a tener en cuenta para el intercambio telegráfico. El intercambio telegráfico, ya creo que hubo un taller acá, sí, el doctor Masi, creo que fue que dio un taller sobre el punto, así que no voy a ahondarme demasiado en ese tema, pero una breve introducción voy a hacer. Después vamos a hacer referencia a la responsabilidad solidaria de los representantes legales de las empresas, ya sea presidente del directorio en una sociedad anónima, gerente en una SRL, o bueno, representante legal según el tipo societario. Y finalmente vamos a desarrollar el armado de una demanda ordinaria. Básicamente vamos a hacer pequeñas referencias a otro tipo de demanda, pero la más importante es la ordinaria, es la que es más compleja su armado. Vamos a ir empezando. Bueno, en cuanto a la legislación, nosotros tenemos el 13 de diciembre del 2019 se dictó un decreto, el 34, decreto de necesidad de urgencia, que dio derecho a percibir la doble indemnización para los empleados que eran despedidos a partir de la publicación de ese decreto, es decir, desde el 13 de diciembre. Después vino la pandemia, el 11 de marzo la OMS declaró pandemia al COVID-19, y en Argentina hubo una serie de decretos, resoluciones y acordadas también relacionadas con el tema. Así que bueno, tenemos la resolución 279 del año 20. Esta se dictó, yo voy a hablar de la legislación que está vigente, porque como hubo muchísima legislación, quiero hablar específicamente de la que está hoy vigente, porque la verdad que la historia
de legislación nos va a llevar muchísimo tiempo. Y lo importante es que dónde estamos parados en el día de hoy. Es prestar tareas en el lugar de trabajo que le indica su empleador. Bueno, por el tema del COVID y las cuarentenas, digamos, se lo dispensa, quedan exceptuadas ciertas personas de concurrir, y hace referencia básicamente a hasta que dure el estado de excepción. Después tenemos el 493 del 24 de mayo, que prorrogó en principio hasta el 7 de junio la vigencia del DNU 297 del año 20, que es el que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio. El DNU 487 del 2020, del 18 de mayo, prorrogó hasta el 29 de julio la vigencia del decreto 329, que había suspendido los despidos, había prohibido las suspensiones y despidos sin justa causa y por los causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor desde el 31 de marzo, con excepción de las suspensiones del 223 bis de la LST. ¿Cuáles son las excepciones de este decreto? Bueno, se tienen que dar ciertas cuestiones para que sea viable esta suspensión. Primero, tiene que haber falta o disminución de trabajo que no sea imputable al empleador o fuerza mayor. En virtud de tales causales, el trabajador no concurre a prestar sus tareas, las tareas a su cargo. La suspensión se debe pactar individual o colectivamente, debe ser homologada por el Ministerio de Trabajo, y están excluidos de asistencia al trabajo por la dispensa contenida en el decreto 200, en la resolución 207 del Ministerio de Trabajo. ¿Quiénes están excluidos de esta dispensa? Los mayores o que tienen patologías preexistentes, cardiopatías, y bueno, hay una resolución del Ministerio de Salud que detalla expresamente. Bueno, en este supuesto, en el supuesto del 223 bis, el trabajador percibe en lugar de salario una prestación no remunerativa, y el empleador solo va a contribuir a la seguridad social y los aportes sindicales. Después tenemos el 27 de abril, la CGT y la UIA firmaron el convenio 4 del 2020, que es un acuerdo marco, mecanismo de aplicación al artículo 223 bis de la LST. Este mecanismo está pactado para suspensiones masivas y contra el pago del 75% de los salarios netos. Tengamos en cuenta que el 75% es el tope máximo, el tope mínimo. Se puede pactar por un monto mayor, se puede pagar el 80, 85, 90, pero no se puede abonar menos de ese porcentaje. El mismo fue homologado por una resolución 397 del Ministerio de Trabajo. Bueno, estas suspensiones habían sido dispuestas en principio por 60 días, que venció ayer, 31 de mayo, pero el 29 de mayo se volvieron a reunir las partes, las cámaras empresarias con la CGT, y se comprometieron a prorrogarlo, no se sabe por cuánto, pero aparentemente será por otros 60 días. Esta última obviamente no fue todavía homologada por el Ministerio, pero se descarta que así se va a hacer. Bueno, a partir de este convenio marco de la CGT, los distintos sindicatos fueron haciendo sus acuerdos marco. Por ejemplo, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios firmó con la CAM, la CAC y la UDECA un acuerdo marco también con esos parámetros, y fue también homologado por el Ministerio de Trabajo mediante la resolución 515 del 2020. Como verán, son muchísimas las legislaciones que estamos nombrando. Yo voy a colgar todo esto en mi página, así que los invito a visitarla, y si tienen alguna consulta al respecto podemos puntualmente tratarlo. Tenemos otras más resoluciones, que son la 279, que dispuso la 279 del 2020, la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo cuando las tareas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento. Es decir, ya no estamos hablando de personas que tengan mayor de 60 años, que sean mujeres embarazadas o con patologías preexistentes, sino cualquier persona que pueda cumplir sus tareas desde su lugar de aislamiento estaría englobado dentro de esta resolución. Por último tenemos la 296
la resolución 296 del año 2020, que prorroga las medidas adoptadas por las resoluciones 207 y 233, que hablaba casualmente de estas personas exceptuadas, que son los mayores de 60, las trabajadoras embarazadas y los trabajadores incluidos en el grupo de riesgo. Bueno, hasta aquí una aprieta síntesis de la legislación de excepción que nos brinda el marco de nuestra actuación, así que ahora vamos a pasar de lleno a la estrategia elegida para armar una demanda en tiempos de crisis. Lo primero que tenemos es un cliente que nos contacta por algún derecho vulnerado, nos pide una reunión a nuestro estudio o donde sea, ¿no? Nosotros lo vamos a citar y le decimos que ese día venga al estudio con los últimos 6 o 12 recibos de sueldo, si es que está registrada la relación, y con una sábana de ANSES. Esta sábana de ANSES se pide en cualquier dependencia de esa administración. ¿Para qué es esto? Nosotros vamos a cruzar los datos de la sábana de ANSES con los recibos de sueldos para ver si hay alguna retención indebida de aportes. Y ya vamos a volver sobre este tema más adelante en este taller, pero no quería dejar de apuntarlo. Entonces tenemos la importancia de la entrevista. La entrevista es sumamente importante porque nos va a dar primero cuál es la necesidad del trabajador. Pero hay un tema que los trabajadores muchas veces vienen con una cuestión puntual y nos empiezan a contar cuál es su problemática, por qué es que nos contactan y apuntan solamente a una situación. Es importante para nosotros saber escuchar, saber preguntar, saber repreguntar. Tenemos que utilizar el pensamiento lateral. ¿Por qué? Porque en esta charla, con el cliente, nuestra primera charla, va a surgir de ahí si hay algún otro reclamo que por ahí el trabajador soslayó. Estoy pensando, el trabajador viene porque se le redujo el salario, pero resulta que ahí en la charla nos damos cuenta que está mal encuadrado, el encuadramiento sindical del que ya vamos a volver a hablar. Muchas veces tenemos el caso, por ejemplo, un trabajador de un estudio de arquitectura que está le están abonando el sueldo bajo el convenio de comercio, por ejemplo, con muchos menos beneficios, tanto salariales, porque el salario básico es menor, como otros beneficios. Entonces, en la charla vamos a ir desmenuzando, vamos a ir viendo y armando nuestra estrategia. Hay muchas preguntas que se le pueden hacer. Primero tenemos que escucharlo, pero hay cosas puntuales que no debemos olvidarnos. Nosotros vamos a ir armando la estrategia a partir de la necesidad del cliente y necesitamos saber exactamente cuál es la legislación. Entonces, una vez que nosotros tenemos el relato de los hechos, las preguntas, vamos a tener que hacer un estudio concienzudo, tanto de esos hechos como de la legislación, de la posible legislación vigente, de la doctrina, de la jurisprudencia, y a partir de ahí ir armándonos una estrategia que es la que vamos a ir volcando en el papel. Tenemos preguntas tenemos clientes que nos vienen a preguntar, por ejemplo, el caso de un despido. Un cliente nos llama porque lo despidieron de su trabajo. Tenemos que ver si el empleado estaba registrado. Si estaba registrado es una acción. Si el empleado no estaba registrado es otra. En el caso de un empleado que estaba registrado, hay que ver si el despido se produjo antes del 12 de diciembre. Acuérdense que el 13 de diciembre comenzó la doble indemnización. Estamos hablando del año 2019. Si el empleado fue despedido entre el 13 de diciembre y el 30 de marzo de 2020, en ese caso le corresponde la doble indemnización. En el primero no le correspondería, es una demanda ordinaria. Y si el empleado fue despedido con posterioridad al 31 de marzo, perdón, no dije diciembre, me parece que me equivoqué, es 31 de marzo. Así que si el empleado fue despedido con posterioridad al 31 de marzo, entraría dentro de la nulidad, y lo que plantearíamos en ese caso es la posibilidad de una demanda ordinaria por nulidad de despido, reincorporación y pago de salarios caídos. Entonces, hay preguntas que después vamos a ir volviendo sobre cada una de estas cuestiones. No me quiero olvidar de nada, yo me hice algún punteo que estoy tratando de seguir.
Puede ser que el cliente haya tenido retención indebida de aportes. ¿Por qué? Porque en el registro de la sábana de ANSES dice que se aportó un dinero que en realidad es menor al que se le retuvo en su recibo de sueldo. Entonces, ese es otro tipo de reclamo. No necesariamente va a haber ruptura de vínculo. Simplemente se puede pedir que se aporte lo que no se aportó. Después, el trabajador, puede ser que el trabajador esté dentro de las excepciones de la resolución 207, es decir, embarazada, persona de riesgo o mayor de 60 años, que en ese caso, habíamos hablado de las suspensiones del 223, a esta persona no se le aplicaría esa suspensión, se le debería abonar el 100% del sueldo porque ya ha sido exceptado por otra legislación. Entonces, esta persona viene a vernos porque dice: me están pagando el 75%, pero estoy embarazada, o porque tengo más de 60 años. Bueno, en ese caso también sería nula la reducción. Después vamos a ver qué tipo de demandas se podrían plantear en esa situación. Otra posibilidad es una persona que ha sido despedida durante el periodo de prueba. En el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo dice expresamente que en los primeros 3 meses son de prueba, es un periodo de prueba y en cualquier momento las partes pueden romper el vínculo sin obligación de indemnizar. Ahora, ¿qué pasa en este estado de excepción? ¿Qué pasa si se despide a alguien en ese periodo? Bueno, acá la biblioteca, como decimos nosotros, está dividida. Hay una parte que dice que no correspondería a la indemnización porque la ley de fondo así lo establece, pero hay en este momento una trabajadora de Olavarría, creo que es, que fue despedida en ese periodo de prueba e inició una demanda ordinaria de reinstalación con una medida cautelar. El Tribunal 4 de La Plata le hizo lugar, ordenó la reincorporación bajo apercibimiento de astraintes hasta que se dilucide y se dicte sentencia definitiva. Esta medida cautelar todavía no está firme, pero bueno, es un dato a tener en cuenta. Yo personalmente considero que se podría llegar a despedir sin indemnizar, pero bueno, son distintas posturas doctrinarias. Bueno, vamos a las preguntas al cliente. Este tema, acá hay que ser muy puntillosos y hay muchísimas cuestiones que no se nos deben pasar. Por ejemplo, el tema del domicilio de la empresa. ¿Por qué es importante el domicilio o los domicilios en el caso de que haya una sucursal o la casa central esté en un lugar distinto? Acá hay algo que se llama forum shopping, que si bien está prohibido el forum shopping, que es el foro de conveniencia que le llaman, el artículo 24 de la ley 18345, que es la que regula el proceso laboral en Capital Federal, o el artículo 3 de la 11653, que digamos de la ley que regula el procedimiento en provincia de Buenos Aires, dice que el trabajador puede iniciar la demanda en el domicilio del empleador, en el domicilio, dice. Entonces, ¿cuál es el domicilio? Vamos a suponer un caso de un accidente laboral contra una ART. La mayoría de las ART tienen una casa central en Capital Federal. El trabajador está trabajando y cumple tareas en provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es, dónde inicia el trabajador la demanda? Bueno, acá hay distintas posturas. Hay abogados que prefieren iniciarla en provincia, otros en capital. Tiene que ver un poquito el tema de las tasas. Por ejemplo, en este caso hubo mucho ruido hace unos años porque en provincia de Buenos Aires se aplica la tasa pasiva, que es mucho menor que la activa, no es la activa, la que se aplica en Capital Federal, que es una tasa para préstamos personales a 60 días, que es muchísimo más alta. Todo tiene pros y contras, pero bueno, habría que analizarla estratégicamente a ver dónde se inicia la demanda. Yo recién nombré la ley 653 de provincia de Buenos Aires. No desconozco que esta ley fue derogada en diciembre del 2000, no creo que fue en diciembre, fue en el año 2018, no recuerdo el mes, pero todavía no entró en vigencia. No entró en vigencia, ¿por qué? Porque no se crearon todavía las cámaras laborales en provincia de Buenos Aires, así que todavía se sigue aplicando, salvo para dos
cuestiones, que es el artículo 2, inciso J, y el 103 de esta ley 15.506, creo que es. No la recuerdo bien en este momento, lo tengo anotado por ahí, pero bueno, ahora lo voy a chequear y lo voy a enviar. Que son las cuestiones relacionadas con accidentes de trabajo, cuando se apela a una decisión administrativa de las comisiones médicas, jurisdiccional o central. Bueno, siguiendo el punto, vamos a la actividad de la empresa. ¿Cuál es la actividad de la empresa? Es muy importante ese dato por lo que ya hemos hablado del encuadramiento sindical. Hay que ver si la empresa, por ejemplo, es como habíamos dicho, una empleadura que está englobado en el convenio de comercio. Bueno, eso nos va a dar el encuadramiento sindical. Entonces es importante preguntarle bien al cliente. Muchas veces el cliente este tema no lo conoce, entonces cree que no es posible el reclamo, pero bueno, nuestro trabajo es casualmente tratar de desentrañar toda la cuestión fáctica. Después tenemos cuáles son las tareas desarrolladas. ¿Por qué? ¿Qué tareas desarrolladas? Porque muchas veces el trabajador tiene un cargo de hecho, pero que no está nombrado en su recibo de sueldo. Entonces, ¿cuáles son las tareas específicas? ¿Tenía personas a cargo? ¿Y qué categoría tiene? ¿Está categorizado como operario? Bueno, esas son cosas que vamos a ir viendo para armar nuestra estrategia de reclamo. Después, un tema relacionado con el COVID, si la empresa presta algún servicio esencial. Eso es un dato a tener en cuenta en esta situación. ¿Está dispensado el trabajador de ir a trabajar? ¿Tiene 60 años? ¿Está embarazada? ¿Tiene alguna cardiopatía o alguna dolencia? Bueno, eso es otra de las preguntas que tenemos que hacerle, que probablemente el trabajador soslaye. Nosotros no lo podemos hacer. Vamos a suponer que no está dentro de estas categorías, pero se le está pagando el 75% del sueldo. La empresa cumplió todos los requisitos del 223 bis. Bueno, ahí va a estar nuestro trabajo. Podríamos entrar a la página del Ministerio de Trabajo a ver si hay alguna resolución que homologue ese convenio de esa empresa puntualmente. Como verán, es muchísimas las cuestiones que hay que tener en cuenta antes de abocarnos al paso siguiente. Bueno, otro tema, ¿qué pasa con los protocolos de higiene y seguridad? ¿Se están cumpliendo? ¿Qué cantidad de trabajadores tiene la empresa? La forma de pago de salario, si está registrado o no está registrado. Muchas veces no está registrado y ¿cómo se le paga el salario? ¿Se le paga en mano? ¿Tenemos testigos? Tenemos que buscar ese tema porque el pago de los salarios que no están registrados es muy difícil de probar, salvo con prueba testimonial. Ahora tenemos que ver si hay testigos que quieran declarar en contra de la empresa, por el temor, al despido. Entonces, bueno, ese tema es necesario. Hay preguntas, inclusive hasta lo más nimio puede llegar a ser importante para nuestra estrategia. Por ejemplo, le podemos pedir al trabajador que nos haga un croquis de su lugar de trabajo y su ubicación dentro del espacio. Eso nos puede llegar a incidir en el armado de la demanda, en el relato de los hechos. El horario de trabajo. ¿Cuál es el horario de trabajo que está realizando? ¿Está haciendo horas extras? Hay que tener en cuenta, el artículo 55 de la Ley de Contratos de Trabajo nos dice, hay una presunción en favor del trabajador. Esto viene del principio indubio pro operario. Esta presunción cede en el caso de horas extras. ¿Por qué? Porque el artículo 55 dice que lo que no está en el libro del artículo 52 se presume como válido. Ahora, el artículo 52 no exige el horario de trabajo, que esté incorporado el horario de trabajo. Entonces la jurisprudencia la mayoritaria considera que si el trabajador hizo horas extras y no hay testigos que lo corroboren, digo testigos por decir algo, no hay presunción en este caso, porque puede haber algún empleado, vamos a suponer un ex empleado que pueda llegar a declarar, bueno, buscar ese ex empleado. La empresa está en un edificio, el encargado del edificio, la persona ficha, la persona envía mails. Tendríamos que ir viendo el tema de los emails, a ver si tenemos el horario de envío o recepción de esos emails. Bueno, son muchísimas pruebas que vamos a ir buscando y tratando de traer al debate. Para eso necesitamos
estar muy tranquilos. A veces con una sola reunión con el cliente no alcanza, a veces es necesario alguna otra, pero bueno. Bueno, ya hablamos del agente de riesgo, artículo 1 de la resolución 996, la fecha de ingreso, la fecha de egreso. ¿Qué pasa con las fechas? La fecha de ingreso, ¿está bien? ¿El trabajador tiene la fecha de ingreso correcta? Hay un tema que muchas veces me han venido a ver. El cliente me dice, no, yo estuve 3 meses a prueba y entonces después me blanquearon. Bueno, el contrato se considera a prueba los 3 primeros meses, pero desde el día 1 tiene que estar inscrita la relación. La ley considera que si el trabajador no está registrado, el empresario está renunciando tácitamente a ese beneficio que, digamos, del periodo de prueba. Es decir, que si lo despide, no podría invocar ese periodo, porque el periodo de prueba es desde el día 1. No está registrado, cayó el periodo de prueba. Desde el día 1, esta persona tiene la estabilidad impropia de nuestra legislación. Así que, bueno, hay que tener en cuenta ese tema. Está bien registrada la fecha de ingreso, pero está mal registrado el salario. Bueno, en este caso tendríamos la ley 24013, que ya vamos a volver sobre ese punto. Artículo 8, 9, 10, 11, 15 de la 24013. Tenemos la fecha de ingreso errónea, tenemos el salario erróneo, tenemos directamente la falta de registro. Bueno, vamos a volver sobre las multas cuando ahondemos en el tema. Bueno, ya tenemos la legislación, ya tenemos la entrevista, ya tenemos la jurisprudencia, tenemos la doctrina. Vamos a las herramientas procesales. Un segundito, voy a tomar un... Bueno, dependiendo del tipo de reclamo que hagamos, del tipo de prueba con que contemos, vamos a ver qué tipo de demanda va a ser. Puede ser una demanda ordinaria, puede ser un amparo, puede ser una medida autosatisfactiva, puede ser una medida cautelar. La medida cautelar es un adelanto de tutela. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque los jueces no van a dar directamente un adelanto de tutela. Ya fue reconocida por la Corte en Camacho Acosta, año 97, pero tiene que darse verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela. En la contracautela, bueno, ya tenemos, siendo trabajador, que hay un beneficio de gratuidad. La contracautela juratoria se considera prestada con la sola presentación de la demanda, pero si no demostramos las dos primeras cosas que se deben dar, que son el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho, probablemente no tenga buen final ese reclamo. A mayor verosimilitud del derecho, menor va a ser el requisito de peligro en la demora. Ya habíamos hablado y vamos a volver sobre el tema del trabajador que, digamos, no le pagaron el salario, por ejemplo. En este caso, una sentencia interlocutoria de la semana pasada en la Cámara del Juzgado 12 de Capital Federal. Hay un trabajador que planteó una demanda ordinaria por falta de pago de 2 salarios, marzo y abril. En este caso estaba reconocida la relación laboral, estaba dado de alta el trabajador, había un certificado expedido por el empleador, o sea que había una fuerte verosimilitud del derecho. Este trabajador reclama por carta de documento que se le abonen los salarios, hay silencio de la contraria y el trabajador inicia una demanda ordinaria para el pago. No sé si ordinaria o un amparo, no recuerdo, pero lo que jugó acá bien fuerte fue la medida cautelar. El juez le hizo lugar a esta medida cautelar y ordenó el pago de los salarios caídos como primera medida antes de seguir adelante en el fondo del juicio. Hay que tener en cuenta el artículo 18, el derecho de defensa que tienen ambas partes.
Así que, bueno, la medida cautelar siempre necesita una acción de fondo, distinto de la autosatisfactiva, pero bueno, se le corre traslado en este caso y se corre traslado de la acción de fondo, pero se le ordena el pago inmediato de los salarios. Cuando nosotros necesitamos un marco amplio probatorio, estamos hablando de, por ejemplo, una demanda por despido de un trabajador que no estaba registrado. Obviamente acá no cabría una cautelar, no tenemos una verosimilitud del derecho, porque lo primero que tenemos es una negativa por parte de la empleadora, que dice que ese trabajador no trabajaba con él. Así que en este caso no nos queda otra opción que una demanda ordinaria que nos da la posibilidad de un debate amplio probatorio, y la prueba es, ya vamos a ir a hablar cuando hablemos de la demanda ordinaria específicamente, vamos a ir a ver todo el tipo de probatorio con el que podemos contar para demostrar esa relación. Bueno, todo este análisis que hicimos hasta ahora es un análisis previo a la redacción del primer telegrama. Ya vamos a seguir con el telegrama, a ver si vamos a ver en el caso de las medidas cautelares que habíamos dicho Camacho Acosta, que ordenó en su momento, en el año 97, la Corte ordenó anticipar un reclamo al actor antes de dictar la sentencia definitiva. Pero bueno, como dijimos, son medidas provisorias que necesitan de una acción principal, de un proceso principal. Respecto a la autosatisfactiva, nuestra legislación procesal no la está amparando, pero se están haciendo lugar a estas medidas. Ya hablamos de un caso en Capital Federal. Poco a poco se van incorporando a nuestra legislación, nuestra jurisprudencia, perdón. Bueno, en el caso de autosatisfactiva tiene que ser un caso de extrema urgencia, cuando se encuentra en juego la salud o la vida. Acá estamos hablando de un salario, el salario es para alimentos, entonces acá podría estar en juego la salud y la vida, y es por eso que que el trabajador tiene derecho, y por eso que se le hizo lugar al reclamo. Con respecto a los sorteos, justamente desde hoy, tanto en provincia como en capital, ya se pueden hacer los sorteos de demanda cuando son urgentes, vía remota. Se tiene que escanear tanto la firma del trabajador como del abogado, y se sube directamente, se hace el sorteo en forma remota. Así que eso en provincia de Buenos Aires desde el día de hoy. Un tema muy importante a tener en cuenta, que yo lo tengo en cuenta y lo aplico siempre, el análisis que vamos a hacer a continuación. No es obligatorio, no todo el mundo lo hace, pero siempre es interesante tenerlo en cuenta, y es la responsabilidad solidaria de los administradores de las empresas, ya sea el presidente del directorio en una SA, el gerente en una SRL. Si tenemos el caso de un trabajador irregular o irregular en el sentido que está totalmente en negro, como se dice regularmente, o parcialmente inscripto, hay una responsabilidad solidaria del representante legal. El artículo 54, 59 y 274 de la Ley General de Sociedades nos da el marco normativo para este tipo de reclamos, para este tipo de responsabilidad. El 54 habla del dolo o culpa de los socios o de quienes administran. Entonces, acá hay una persona que está haciendo... se le están vulnerando derechos, no solo a esa persona, sino a la sociedad toda. Pensemos en las empresas, en las otras empresas que cumplen con toda la normativa laboral y la carga que tienen. Esta empresa estaría compitiendo en desventaja contra el incumplidor. Entonces, por otro lado, tenemos a esta persona que no está percibiendo beneficios de la seguridad social. Si se enferma, tiene que ir a un hospital público y no tiene otra posibilidad. Si el día de mañana tiene edad jubilatoria pero no tiene los aportes, entonces el empleador o su representante que viola estos derechos no solamente está violando los derechos
del trabajador, sino de la sociedad en tanto a sistema de seguridad social, en tanto a libre competencia con otros empresarios cumplidores. Entonces es muy importante analizar esa situación. El artículo 59 también de la Ley General de Sociedades nos habla del representante de la sociedad que faltan a sus obligaciones, son responsables ilimitada y solidariamente, es decir, van a responder con su propio patrimonio. Esto es importante porque muchas veces las empresas no tienen la capacidad económica, son meras cáscaras vacías que en realidad en el día de mañana hay una sentencia favorable, pero no va a poder ser cobrada. Como decimos nosotros, se va a hacer un hermoso cuadro con la sentencia. El artículo 274 habla de la responsabilidad ilimitada de los directores de las sociedades por el mal desempeño de su cargo. O sea, habría que analizar bien la responsabilidad, y el telegrama, yo le enviaría un telegrama a la empresa y un telegrama al representante legal. El día de mañana la demanda va a ser contra las dos personas, la física y la jurídica. Vamos al intercambio epistolar. Bueno, por ahí voy un poco rápido, pero la verdad que es tanto el tema que tengo miedo de que no me alcance el tiempo. Intercambio telegráfico, no voy a ahondar mucho en esto porque ya se habló sobre este tema. Hubo un taller específico que lo pueden buscar, el doctor Eduardo Massi dictó un taller muy brillante sobre el tema y está colgado en la página de graduados, así que si lo quieren buscar lo pueden encontrar ahí. Bueno, es muy importante el telegrama porque hay un principio que se llama invariabilidad de la causa de despido. Lo que no se reclama en esta instancia no se va a poder reclamar después en la demanda. Por eso es importante que este primer telegrama sea lo más completo posible, que se le reclame expresamente cada uno de los puntos que se estarían incumpliendo. La invariabilidad de la causa de despido la tenemos en el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este telegrama es gratuito, como ya se sabe, para los trabajadores, la Ley 23789 así lo dispone, y tiene carácter recepticio, es decir, que recién va a tener consecuencias jurídicas cuando llega a conocimiento, a esfera de conocimiento del destinatario. Muchas veces hay un principio que dice que elige un medio de comunicación se hace cargo de las consecuencias. ¿Qué pasa si no se notificó la contraria? Las consecuencias va a responder de las consecuencias la persona que eligió ese término, ese medio de notificación. Pero hay excepciones. Vamos a suponer un caso de un trabajador que envía un telegrama correctamente al domicilio correcto de la empresa, pero el empresario se niega a recibirlo y dice que no lo recibió, que no vive ahí, por ejemplo. Entonces, ¿está notificado? Sí, está notificado. Está notificado si está notificado al domicilio legal de la empresa. Así que es importante que chequemos bien cuando vamos a mandar los telegramas a dónde la estamos mandando, porque la responsabilidad va a ser nuestra. No es la única forma de notificar. Se puede hacer, por ejemplo, a través de un acta notarial. Un empleado que no lo dejan ingresar a su lugar de trabajo puede ir con un escribano y constatar la situación. Lo que pasa es que son bastante onerosos estos medios, así que por eso el trabajador tiene esta posibilidad de hacerlo mediante telegrama. Las intimaciones al empleador tiene que ser precisa, tiene que ser exactamente el objeto del reclamo, tiene que ser darle un término, un plazo, que nunca tiene que ser menor a 2 días hábiles. Entonces, intimo para que rectifique la fecha de ingreso, intimo para que abone salarios caídos, intimo para que para lo que sea, digamos, para la situación que uno quiere intimar. Entonces, intimo a algo por el plazo de 48, 72, 96, bajo apercibimiento. El apercibimiento puede ser de considerarme despedido, de iniciar los reclamos correspondientes. Okay. Entonces, el qué, el cuándo y las consecuencias. Esas 3 cosas nunca tienen que faltar de un telegrama.
hay un tema de la retención de tareas. El artículo 1031 del Código Civil y Comercial nos da la respuesta. Generalmente un trabajador que le hace un reclamo a un empleador, al otro día no puede ir a trabajar por las consecuencias que puede llegar a haber en ese lugar de trabajo, así que tiene la posibilidad de no asistir, aunque su obligación es asistir, pero este artículo le da la posibilidad de hacer retención de tareas hasta que la contraria cumpla exactamente con la petición del trabajador. Así que sería bueno agregarlo como un último párrafo en ese telegrama. Bueno, la oportunidad y las formas, cuando uno reclama, uno puede reclamar en cualquier momento, pero hay consecuencias distintas y distinta legislación que se aplica. Cuando uno reclama durante la vigencia de la relación laboral, se aplica una normativa, por ejemplo, la ley 24013, el artículo 8, 9, 10 o 15, que habíamos referido, digamos, siempre que esté la relación vigente. Si la relación ya no está vigente, se aplica otra ley que es la 25323, el artículo 1. También tiene una multa a favor del trabajador, pero es mucho menor que la 24013. Respecto a la 24013, el artículo 11 dice que hay que notificar primero al empleador y inmediatamente, no pasadas las 24 horas, a la AFIP. Ahora, hay un tema, la AFIP por la cuarentena no está abierta, entonces ¿cómo salvamos esta situación? Una de las ideas que se podrían llegar a plasmar acá es ingresar a la página de la AFIP con clave fiscal, ir a presentaciones digitales, nueva presentación, trámite, tipo de trámite, consultas vinculantes, la resolución general 4497, creo que es. Bueno, escaneamos el telegrama y ponemos en la leyenda, me dijo usted, en cumplimiento del artículo 11 de la ley 24013, a fin de transcribir el telegrama dirigido a mi empleador XX, con domicilio en tal lado, número de quit y demás, y enviar. Considero que con eso ya estaríamos cubiertos y podríamos reclamar el día de mañana las multas correspondientes. Veo que se me está acercando la hora de finalización y no tengo tiempo de contestar las preguntas y falta bastante. Bueno, cursamos la intimación, el empleador se niega la relación laboral, en el caso de un despido, por ejemplo, en el caso de un trabajador que esté en negro, digamos, va a negar la relación laboral. Nosotros mandamos un nuevo telegrama rompiendo el vínculo. En este penúltimo telegrama vamos a romper el vínculo laboral, que va a ser la fecha de vigencia de la relación laboral el día que reciba esta segunda intimación, esta segunda notificación. Acordémonos del carácter recepticio del código que hemos hablado. Entonces, ahí lo intimamos a pagar las multas y las indemnizaciones correspondientes, y debemos esperar un plazo de 30 días para intimarlos por la certificación del artículo 80. El artículo 80 hay un formulario del ANSES, el PS6.2, y hay una página de la AFIP que se puede bajar, pero no hay ningún formulario por forma que cumpla con todas las exigencias. Tanto el ANSES como la AFIP sirven para gestionar algún día el reconocimiento de servicios, el día de mañana para hacer la jubilación, para tramitar la jubilación, pero el artículo 80 exige otro requisito más, y que no lo estarían cumpliendo estos dos, que es la calificación profesional. No hay en estas proformas un ítem relacionado con esto, así que es importante que el empleador entregue un certificado aparte con membrete de la empresa, y esto le va a servir el día de mañana para conseguir un nuevo empleo al trabajador. No tengo mucho tiempo ya, me falta bastante. Domicilios y notificaciones. Bueno, ya habíamos hablado de quien elige, tenemos que cotejar bien el domicilio para evitar responsabilidades. Después la instancia previa. En Capital Federal tenemos el SECLO, que es una instancia previa obligatoria. En Provincia de Buenos Aires esto no es necesario, pero a veces es aconsejable estudiar la posibilidad de llegar a un acuerdo y presentar un convenio ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, para así evitamos un juicio que puede llegar a ser largo, tedioso y con el alia propia de toda demanda, ¿no?
con el armado de la demanda, no voy a tener mucho tiempo del armado de la demanda, lamentablemente se me están terminando los tiempos, pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Uno presenta la demanda, ya vamos a ver cuáles son los requisitos de la demanda, y le corre traslado a la contraria. La ley de Capital Federal, la ley 18345, no exige que con la demanda se agregue la prueba. Algunos colegas no presentan la prueba para ver con qué pruebas cuenta la contraria, y una vez que recibe la contestación de la demanda tiene 3 días para agregar toda la prueba que había ofrecido y agregar alguna otra prueba de algún hecho que haya traído a debate la contraria. Yo no aconsejo esto porque el plazo es muy corto para después contestar, y si nos llega a pasar algo tenemos un problema porque nos quedamos sin prueba. Entonces yo prefiero, es mi forma de trabajar, prefiero mostrar todas las cartas, digamos, con la presentación de la demanda. Es importante aclarar que en Provincia de Buenos Aires esta opción no existe. En Provincia de Buenos Aires, si uno presenta la demanda, sí o sí tiene que presentar la prueba con la demanda, porque si no lo hizo en ese momento no lo va a poder hacer en el futuro. La ley de Provincia de Buenos Aires 15.058 del 27 de noviembre del 18, derogó la 11.653, pero sigue vigente. Y hay un acuerdo de la Suprema Corte del 4 de diciembre, la acordada 3.199 del año 2019, que dice que no se van a aplicar las normas de la nueva ley, salvo el artículo 2, inciso J, y el 103, hasta que no estén creadas las cámaras laborales de provincia. Así que por eso yo la sigo nombrando todavía la 11.653. Medida cautelar, ya hablamos, medida autosatisfactiva, vamos a una demanda ordinaria. La demanda ordinaria. La demanda ordinaria, el artículo 65 nos dice cómo se tiene que deducir por escrito: nombre y domicilio del demandante, nombre y domicilio del demandado, la cosa demandada, con precisión, los hechos en que se funden, explicado claramente, el derecho, la petición y la constancia de haber comparecido y agotado la instancia previa de la etapa del SECLO en Capital Federal. Hay otra declaración jurada que hay que presentar sí o sí, porque si no, no te sortean la demanda, que es una declaración jurada que diga que no se ha iniciado este reclamo con anterioridad. Tenemos los datos del trabajador, del demandado, el reclamo, los hechos, la responsabilidad. Ahí analizamos el tema de la responsabilidad del representante legal. Y hay un tema de la inconstitucionalidad que yo suelo plantear. Siempre hay muchos convenios colectivos que han aplicado sumas no remunerativas. Esto en realidad ya fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el caso Pérez Condisco en el 2009, y a partir de ahí varia jurisprudencia. Yo lo planteo siempre. Tengamos en cuenta que lo que no se plantea de entrada ya después no se puede incorporar por el principio de preclusión, así que tengamos en cuenta el análisis de si esa suma no remunerativa que viola el artículo 1 del convenio 95 de la OIT, tenemos que analizar si vamos a plantear la inconstitucionalidad. La suma no remunerativa, como ustedes saben, sobre esa suma no se calcula el SAC, ni las vacaciones, y el día de mañana la indemnización por despido. Entonces hay un grave perjuicio al trabajador, por eso es importante que analicemos ese punto. Después, con respecto a la prueba, bueno, la confesional generalmente la desistimos, pero bueno, yo la ofrezco siempre y después veo. Documental, informativa, pericial, testimonial, la reserva del caso federal, explicar la inconstitucionalidad que se cumplió con el SECLO, que es la acordada 1665 del año 78, que es la norma que dice, la declaración jurada que dice que nunca fue iniciada el reclamo con anterioridad. Me queda un poquito más, pero la verdad que ya tenemos 10 minutos y son menos 10. Quería contestar alguna pregunta, así que voy a habilitar y probablemente en otro momento podemos seguir. Pero bueno, básicamente esto es el grueso de lo que yo quería hablarles. Me quedó por ahí hablar un poco más de las autosatisfactivas, pero creo que merece otra charla. Todo lo que son medidas cautelares, autosatisfactivas y todo el amparo, todas las medidas urgentes necesitarían otra charla, porque la verdad que es muy amplio el tema y se nos hace muy
muy poco tiempo. Así que ahora voy a habilitar los comentarios y las preguntas y voy a ir contestando. Bueno. Mumi Marchal, gracias, desde Mar del Plata. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. Cuando el demandado falleció, hay que ver si el demandado es una persona física, el reclamo va a ir contra los herederos, no contra los herederos, contra su patrimonio, sino contra el acervo. O sea que se podría llegar a demandar, en principio, a los sucesores, digamos. Por favor, estoy... Uy, se me va muy rápido todo, no tengo tiempo de leer las preguntas. ¿Cómo se puede sortear una demanda en provincia si no se puede realizar la carta poder en tribunales? Yo ya expliqué el tema en provincia de Buenos Aires, desde hoy se pueden sortear las demandas en forma remota. Hay que escanear la firma de la parte y del abogado y se sortea en forma remota. Así que pueden entrar en la página de la Suprema Corte, ssba.gov.ar. Procede si no se suspendió antes. Entiendo. Muy rápido, no alcanzo a leer las preguntas. Se demandó a la SRL. A ver, acá dice Ana Silveira, se demandó a la SRL, pero no entiendo la pregunta. Acá me hablan de que mandaron un telegrama a la AFIP. Yo expliqué lo de la AFIP, que está cerrada. La AFIP podría enviarla el abogado desde su página. Como ya expliqué, entrar al conclave fiscal, y ahí expliqué cómo se podría hacer para enviar el telegrama del artículo 11. El telegrama del artículo 80 no es dentro de los 30 días, sino que es con posterioridad a los 30 días. O sea, a partir del día 31 se manda el telegrama intimando el artículo 80. Cuando se refiere a planteo de inconstitucionalidad desde el inicio, ¿qué quiere decir el propio intercambio telegráfico? No. La inconstitucionalidad se plantea ante el juez, no por carta de documento ni telegramas. Es el juez en definitiva el que va a plantearlo. En el telegrama no se hace referencia a eso. Directamente se plantea la demanda. Mandé el telegrama a la empresa cerrada, ¿cómo doy por extinguida la relación laboral? Es un tema ahora con la cuarentena. Estamos complicados con este tema, pero la verdad es que yo enviaría la carta de documento y seguramente va a volver al emisor con la leyenda de que está cerrada. Y bueno, acá hay una situación extrema, digamos, de extrema que nunca todavía no tenemos legislación, es jurisprudencia al respecto, pero bueno, hay una cuestión de fuerza mayor. Yo considero que el juez lo va a tener por válido esa notificación. Lamentablemente, acá dice, si enviamos a la AFIP TCR tenemos que reiterarlo por mail. Sí, otra opción es la instancia, como les expliqué, entrar a la página de la AFIP desde de conclave fiscal. Demanda y cautelar se envían juntas. Es recomendable la cautelar y la demanda juntas, porque cuando uno hace una cautelar necesita sí o sí ser acompañada, de una acción de fondo, tiene un plazo, y si se nos pasa ese plazo cae la cautelar. Así que directamente hacer como una cápite aparte, directamente plantear la cautelar. ¿Se puede accionar por reinstalación y en subsidio reclamar la indemnización por despido? No, una u otra, o reinstalación o despido. La reinstalación, tengan en cuenta que el día que si la sentencia hace lugar al reclamo, se van a pagar todos los salarios caídos. Inclusive se podría llegar a plantear acá en este caso una demanda autónoma, que un reclamo autónomo como hay acá un daño moral evidente, porque un despido en esta situación es un daño moral evidente, así que podría llegar yo lo plantearía y lo pediría. En caso de que despido con causa, por ejemplo, inconducta, no regiría ni la doble ni la suspensión, no. Desde el 12 de diciembre, o la nulidad del despido con posterioridad al 13 de diciembre la doble con anterioridad al 30 de marzo, o la nulidad con posterioridad al 31 es solo para despidos incausados.
Demanda por ejecución de convenio. Ahí no alcancé a leer. Si hay despido directo, no, si hay despido directo prohibido. Si hay despido directo prohibido, hay después por lucro cesante también. Despido directo prohibido. No, yo pediría la reinstalación directamente. El trabajador siempre, yo iría directamente en sede laboral y el trabajador siempre tiene, hay un principio, el pro operario, es mucho más fácil, digamos, ir por esa vía que por ir por un daños en sede civil. La doble indemnización sí corresponde a los despidos indirectos también. El domicilio donde se prestan las tareas es válido para enviar telegrama y me da jurisdicción donde puedo iniciar la demanda. Sí, la demanda se puede iniciar en el domicilio del demandado, en el domicilio donde uno presta tareas, y el domicilio del demandado puede ser el lugar donde presta tarea o si tiene una sucursal en otra localidad o, por ejemplo, provincia, capital, se puede elegir cualquiera de las dos. ¿Dónde busco los domicilios de una sociedad anónima? En la página de la AFIP con el número de quit, ahí te surge. Está recibiendo el telegrama laboral AFIP para pedir multas, está sin movimiento. Bueno, ya expliqué lo de la AFIP, entrar por la página, a la página web, digamos, con clave fiscal y se puede hacer. Si un trabajo de UOCA, periodo de recuperación y cobro de seguro de desempleo corresponde incorporar. No, la UOCA tiene un régimen especial. Los trabajadores digamos, no tienen el término despido en su legislación porque los trabajadores de la construcción cobran un seguro, ya tienen su libreta propia, así que bueno, yo voy a ir cerrando porque voy a contestar uno o dos más porque ya es la hora y se va a cortar directamente a ver, un segundo, se va a cortar, un segundito, a ver, su página, doctor, me dicen, dnabogados.com, D de Daniel, N de Núñez, abogados.com. El domicilio se puede conseguir en el boletín oficial. Sí, yo iría más a la AFIP que al boletín, por el tema de que puede estar desactualizado. Vamos a ver si hago otra. A ver, un segundito que me están diciendo algo acá. Bueno, tengo Instagram también, por si quieren. Email dnabogados, denuna@dnabogados.com. Un segundito que voy a ver si pego acá mis datos. A ver. Ahí tenemos el Instagram, el mail y la página. Excelente exposición, muchas gracias a ustedes. Excelente, gracias. Bueno, me da un poco de vergüenza esto, pero periodo de prueba, lo despiden. Periodo de prueba, yo ya hablé, hay un fallo en La Plata, en el Tribunal 4 de La Plata. Yo entiendo que no corresponde, pero el tribunal entendió que sí, cautelarmente se ordenó la reincorporación de la trabajadora, que fue despedida en el periodo de prueba. El artículo 92 bis dice otra cosa, que es una ley de fondo, esto es un decreto de necesidad de urgencia, pero bueno, como dije, estamos en una situación de excepcionalidad que todavía no tenemos forma de saber cómo va a seguir, cómo va a fallar la justicia en el día de mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Queda guardado el video? Sí, queda guardado. Vamos a ir guardándolo, después lo voy a subir, así que van... contrato plazo fijo, despidos antes de finalización. No se puede hacer eso, no se puede despedir antes de la finalización. La indemnización es por el plazo, se le debe abonar el plazo que falta hasta la finalización del contrato. Bueno, gracias a ustedes. Opta por aceptar el despido directo y no quiere reinstalarse, puede pedir salarios caídos durante el periodo. Sí, eso es un derecho que tiene el trabajador. Puede pedir, si el trabajador obviamente no quiere volver a trabajar, no se lo puede exigir y es una cuestión de negociación con el empresario. Tranquilamente puede pedir los salarios.